El infierno ha sido durante siglos fuente de intenso misterio y fascinación. Tradicionalmente concebido por muchas religiones como el destino final de las almas condenadas, este reino de tormento infernal ha inspirado tanto temor reverencial como morbosa curiosidad a través de la historia. ¿Existe realmente el infierno como lugar tangible? Y de ser así, ¿cuál es verdaderamente su naturaleza? A través de 6 reveladores capítulos, este innovador documental indaga en antiguos relatos, leyendas y especulaciones para tratar de disipar el velo de los más escalofriantes secretos tras este enigmático e infernal dominio. Los hallazgos de esta investigación desafían nuestra comprensión tanto del más allá como de las profundidades del alma humana. Capítulo 1. La existencia del infierno ha sido tema de debate y especulación a lo largo de la historia. Aunque no hay evidencia concluyente de su existencia física, el infierno ha persistido como un poderoso concepto en muchas religiones y tradiciones culturales. La visión tradicional del infierno en el cristianismo lo describe como un lugar de castigo eterno para las almas de los condenados después de la muerte. Según estas creencias, es un reino de fuego, azufre y tormento insoportable administrado por demonios. El infierno está destinado a aquellos que cometieron pecados graves y no se arrepintieron antes de morir. El concepto del infierno ha evolucionado con el tiempo dentro del cristianismo. Algunas denominaciones enfatizan el fuego y el castigo literal, mientras que otras lo ven más como un estado de alienación espiritual de Dios. Independientemente, la amenaza del infierno ha servido históricamente para reforzar la moral cristiana y la obediencia religiosa. Otras religiones también tienen sus propias versiones del infierno, aunque con diferencias importantes. El infierno budista consiste en reinos de sufrimiento transitorio por los que pasan algunas almas antes de alcanzar la iluminación. En el hinduismo hay una variedad de infiernos asociados al karma individual y al ciclo de reencarnaciones. Más allá de la religión, el infierno también tiene una fuerte presencia en el arte, la literatura y el cine. Representaciones gráficas del inframundo demoníaco han fascinado y horrorizado a la audiencia durante siglos. Escritores como Dante Alighieri y John Milton han elaborado complejos paisajes para sus infiernos literarios que han influido enormemente la imaginación popular. Capítulo 2. A lo largo de la historia, varias personas han afirmado haber visitado y regresado del infierno, ya sea a través de experiencias cercanas a la muerte, visiones místicas o sueños vívidos. Estos relatos a menudo revelan puntos en común inquietantes sobre la naturaleza supuestamente real del infierno. Una de las descripciones más antiguas fue hecha en el siglo II después de Cristo, por un filósofo romano llamado Carpócrates. Tras ser declarado clínicamente muerto por un día entero, reportó visiones gráficas de pecadores siendo torturados salvajemente por demonios y ardientes ríos de fuego. En la Edad Media, varios santos cristianos como Santa Teresa de Ávila y San Juan Bosco dejaron registros detallados de tours guiados a través del inframundo que experimentaron durante sueños y éxtasis místicos. Ambos describieron un reino multidimensional de castigos atroces supervisados por demonios monstruosos. Ya en tiempos modernos, miles de personas alrededor del mundo han reportado visitas al infierno mientras estuvieron clínicamente muertas. Un estudio recopiló cerca de 300 testimonios similares que describían cuevas ardientes, lagos hirvientes y entidades malignas que atormentaban a las almas pecadoras de formas personalizadas. Lo que hace particularmente escalofriantes estos relatos es cuán coincidentes son en sus descripciones, sin importar diferencias culturales o religiosas. El consenso parece indicar que el infierno, de existir realmente, sería el escenario más horripilante e insoportable que alguien pudiera imaginar, lleno de todo tipo de terror y sufrimiento. A pesar de siglos de testimonios, no hay forma de verificar la veracidad de estas experiencias. Por lo tanto, la naturaleza precisa del infierno y su realidad física o espiritual continúan siendo un misterio codiciado por muchos. Capítulo 3. A lo largo de los siglos, demonólogos, investigadores paranormales y teólogos por igual han tratado de probar la existencia del infierno a través de diversos métodos. Algunos incluso han arriesgado sus vidas en búsqueda de respuestas dentro de este siniestro reino. Uno de los más famosos fue el monje francés Antoine Ballet,
quien en 1587 afirmó haber construido un portal artificial mediante magia ritual para acceder físicamente al inframundo. Según su relato, el pasaje estaba custodiado por terribles entidades y conducía directo a una dimensión subterránea de tortura infernal. Ballet murió horas después de cruzar el umbral sin revelar qué había presenciado del otro lado. En el siglo XXI, varios ocultistas de renombre como Aleister Crowley y Madame Blavatsky realizaron elaborados rituales supuestamente capaces de abrir portales interdimensionales y facilitar la comunicación con entidades demoníacas residentes en el infierno. Muchos de estos rituales siguen circulando clandestinamente entre círculos esotéricos contemporáneos. Hoy en día, algunos investigadores afirman que sitios como el Triángulo de las Bermudas o el bosque de Aokigahara, en Japón, podrían contener vórtex interdimensionales que sirven como puertas de acceso al reino infernal. Anualmente, varias personas desaparecen misteriosamente en dichas ubicaciones, alimentando especulaciones de que quizás cruzaron accidentalmente estos portales hacia el infierno. Si bien ninguno de estos relatos confirma sin lugar a dudas la existencia literal de la dimensión infernal, demuestran la fascinación y las ansias que ha generado el infierno a través de la historia humana. Sea real o imaginario, el reino de Satán continúa ejerciendo una atracción irresistible para muchos ocultistas y enigmas sin resolver. Capítulo 4. ¿Qué clase de entidad maligna podría gestionar un reino como el infierno? Según testimonios a lo largo de la historia, el diablo cristiano no sería el único ser infernal al mando en este lugar de condenación eterna. De hecho, varias religiones antiguas ya contaban con poderosos señores del inframundo mucho antes de la llegada del diablo. Mitologías como la griega, egipcia y mesopotámica incluían deidades asociadas al mundo de los muertos, al castigo del alma y la tortura después de la vida. Hades, Anubis, Nergal. Estos y otros dioses antiguos compartían características muy similares a la visión moderna de Satanás. Eran representados como seres desfigurados, aterradores y despiadados, constantemente buscando nuevas almas que añadir a su reino de tinieblas y dolor eterno. Curiosamente, algunos ocultistas a lo largo de la historia han sugerido que estas deidades infernales anteriores nunca desaparecieron, sino que habrían inspirado o incluso precedido la idea del diablo en el cristianismo. Desde esta perspectiva, Satanás sería simplemente el nombre moderno para estos antiguos señores paganos del mundo subterráneo. Más allá de ello, existen otras tradiciones que hablan de entidades a cargo del infierno completamente ajenas al diablo convencional. Desde los fríos e implacables shinigamis asiáticos hasta temibles seres interdimensionales como Pinhead, descrito en textos de ocultismo. Sea una realidad tangible o un producto de nuestra mitología colectiva, el infierno claramente ha requerido desde tiempos ancestrales la presencia de seres lo suficientemente poderosos y despiadados como para regir un reino espeluznante de sufrimiento y desesperación eterna. Y es posible que ninguna religión o leyenda haya logrado capturar aún toda la horripilante grandeza de quien quiera o lo que sea que gobierne el inframundo. Capítulo 5. A lo largo de la historia, cazadores de demonios, exorcistas y otros ocultistas han buscado capturar entidades del inframundo para extraerles información o someterlas a rituales. Si bien sus motivaciones pueden haber variado, estos peligrosos encuentros cara a cara con residentes del infierno arrojan luces inquietantes sobre este reino prohibido. Uno de los relatos más antiguos proviene del legendario rey Salomón, quien según antiguos textos hebreos logró apresar e interrogar a numerosos demonios. Aunque inicialmente evasivos, eventualmente confesaron detalles sobre la geografía y funcionamiento del infierno bajo coacción mágica. En la época medieval, la Iglesia Católica autorizó y reguló la práctica de elaborados rituales de exorcismo para expulsar demonios del cuerpo de personas presuntamente poseídas. Los sacerdotes exorcistas a menudo sondeaban a las entidades infernales en busca de información antes de desterrarlas. Algunos incluso escribieron manuales codificando todo lo aprendido. Ya en tiempos modernos, ocultistas ceremoniales como Aleister Crowley desarrollaron rituales propios para invocar voluntariamente a entidades del inframundo y entablar negociaciones ocasionalmente peligrosas con ellas. Crowley permaneció convencido hasta su muerte de la tangibilidad del infierno y sus habitantes.
Los relatos obtenidos de todas estas peligrosas intervenciones concuerdan en varios puntos que resultan escalofriantes. Los residentes del infierno poseerían conocimiento prohibitivo sobre magia, alquimia y temas teológicos que los humanos no debieran manejar. Además, estarían siempre buscando expandir las filas de condenados, incentivando el mal entre los mortales. Si estos seres han sido alguna vez más que criaturas imaginarias, es algo que probablemente jamás podremos determinar. Pero históricamente, aquellos lo suficientemente temerarios como para tratar directamente con ellos coinciden en que son entidades de cuidado. Capítulo 6. A lo largo de la historia, think tanks teológicos, filósofos y teólogos se han debatido extensivamente en torno a un dilema ético sobre el infierno. ¿Es justo o misericordioso que almas sean condenadas a sufrimiento eterno? Para muchos, la idea de tortura sin fin por faltas temporales, sin importar cuán graves, es inherentemente desproporcionada y contradice la noción de un Dios absolutamente bueno o justo. Señalan también la incompatibilidad entre un infierno eterno y el perdón divino predicado por Jesús. Desde esta perspectiva, si el infierno existe en alguna forma, tendría que representar un estado autoinfligido de separación de Dios, en lugar de ser un castigo activamente impuesto. Algunos teólogos progresistas incluso abogan por formas de corrección o reconciliación universal que finalmente vaciarían el infierno por completo. Otros, sin embargo, argumentan que el libre albedrío humano hace responsable al individuo por sus decisiones eternas. Desde este punto de vista, rechazar a Dios y abrazar el mal de forma definitiva durante la vida terrenal sería suficiente para merecer condena eterna. Algunas ramas del cristianismo conciben incluso la existencia humana como un acto de gracia y misericordia divina frente a un merecido aniquilamiento total. Así, el infierno satisfaría la justicia absoluta, siendo suavizado por la gracia de permitir la existencia continua de almas condenadas. Más allá de los méritos de cada postura, esta discusión pone de manifiesto las profundas e inquietantes preguntas que surgen de siquiera considerar la posibilidad de un reino eterno de castigo. Y es que más allá del misterio de su naturaleza y ubicación, el mayor enigma del infierno podría no ser cómo llegamos allí, sino qué clase de justicia o lógica divina permitiría la creación de un abismo tan horrendo y eternamente desesperanzador.